La catástrofe. Parte segunda. Capítulo 11. Lo mismo en París que en provincias, tan solo una pequeña parte de la población aprovechó la posibilidad de salir a la superficie. Las dificultades de la empresa eran, por otra parte, grandes, y la salida se prolongó durante semanas enteras. Los inconvenientes eran tanto mayores por cuanto que la mayor parte de las casas estaban destruidas. Muchos edificios públicos se encontraban en desastroso estado. Las centrales eléctricas, las cañerías de agua y muchos otros servicios municipales no funcionaban. Inmediatamente se procedió a las reparaciones necesarias, de suerte que a principios de febrero París, el viejo París, volvió a ser hasta cierto punto habitable. Sin embargo, muchos millones de hombres y mujeres prefirieron continuar bajo tierra, tener paciencia hasta ver cómo iban y cómo terminaban las cosas. Los que habían subido y se habían instalado en lo alto descendían de vez en cuando para visitar a sus amigos. Estaban contentísimos y trataban de persuadir a los demás para que imitaran su ejemplo. «¿Pero cómo podéis vivir en esta bodega?», exclamaban. «Arriba hace un tiempo delicioso. Esta mañana estaba todo helado y brillaba el sol. Era magnífico». «¿Y los zootauros? ¿Ya no molestan?». «Pero ¿quién piensa en los zootauros? Hace ya mucho tiempo que se han largado». Animada la gente por estas noticias, el número de los que querían subir a la superficie iba en aumento. De pronto, el 20 de febrero, por la mañana, cuando muchos parisinos con sus equipajes iban a emprender la subida, empezaron a bajar plataformas atestadas. Los que en ellas iban llevaban impresa en el rostro la huella de un terror sin límites. «¡Los zootauros!», exclamaban con voz entrecortada por la emoción. «¿Otra vez?». «Sí, hemos pasado una noche espantosa. Hay millares de víctimas, muchas casas destrozadas. El ayuntamiento, que acababa de ser reconstruido, se ha venido al suelo». Los que tales cosas contaban y los que las escuchaban estaban igualmente pálidos y miraban con ansiedad hacia lo alto, como temiendo que los monstruos alados se precipitaran sobre ellos. Las plataformas subían y bajaban sin cesar, depositando por toda la ciudad subterránea millares y millares de fugitivos, abatidos, como si hubiesen estado ya entre las garras de los zootauros. Tan grande era la afluencia que fue preciso tomar rigurosas medidas para regularizar de algún modo el descenso y evitar una catástrofe. A pesar de esto, varios centenares de personas murieron aplastadas. A partir de entonces, los ataques de los zootauros se repitieron cada noche y como el descenso de todos los habitantes que habían vuelto a la superficie exigió una semana entera, el número de víctimas iba cada día en aumento. Por fin, el 28 de febrero, descendieron los últimos parisinos que quedaban. En casi toda Francia habían ocurrido análogos incidentes trágicos. Los zootauros habían sembrado por doquier la muerte y la devastación. Y en todas partes las gentes, como perseguidas por las furias, habían buscado de nuevo refugio en los subterráneos. Iba todo el mundo por las calles con la cabeza baja, la mirada triste, abatido y hablando en voz queda. Las iglesias estaban llenas como nunca. Los fieles iban a orar por el reposo del alma de las víctimas y por su propia salvación. París subterráneo parecía estar de luto. La risa, el buen humor habían desaparecido. La gente que antes conservaba la ilusión de poder salir de aquellas cavernas, un día quizás no lejano, había perdido ahora toda esperanza.
Las bóvedas de piedra les parecían ahora la losa de una tumba que nunca podrían levantar. «Todo ha terminado», exclamaban unos y otros. «Bajo tierra acabaremos nuestros días». En vano se esforzaba el gobierno para disipar las nubes que sobre París subterráneo se cernían. En vano se organizaban fiestas y diversiones públicas. Los parisinos asistían a ellas como a un entierro, y el sonido de las orquestas repercutía en los corazones como una interminable marcha fúnebre. El trabajo se hacía de mala gana. Los obreros se ofendían e irritaban por cualquier motivo y formulaban sin cesar extravagantes reclamaciones. Sin motivo serio alguno, estallaban constantemente huelgas, ora en un oficio, ora en otro. Los huelguistas mismos no sabían muchas veces lo que querían y después de haber obtenido lo que reclamaban, buscaban otro pretexto para declararse en huelga nuevamente. «Decid de una vez lo que queréis», exclamaban indignados los directores. Pero los obreros no sabían ellos mismos lo que querían. En realidad, les faltaba lo de siempre: el cielo, el sol, los vastos horizontes. Pasaban los días y las semanas, y crecían la tristeza y el abatimiento. El rendimiento del trabajo era cada vez menor. Los precios aumentaban. Cada día era menor la cantidad de víveres que llegaba a París. Y este niño mimado, acostumbrado a vivir desde hacía siglos a costa de las provincias, empezaba a sentir un hueco en el estómago. La crisis económica que atravesaban las provincias no les permitía seguir abasteciendo a París. El coste de la vida y el descontento aumentaban paralelamente. Los partidos revolucionarios extremos levantaban cabeza. Los anarquistas hacían una campaña encarnizada contra el orden social, ya de por sí muy quebrantado, y circulaban hojas clandestinas con llamamientos encendidos a la lucha violenta e implacable contra el Estado. Este estado de espíritu de la capital contagiaba a las provincias. No se oían más que quejas. La situación empeoraba, contribuyendo al éxito de la propaganda revolucionaria. Las provincias creían llegado el momento de poder vengarse de la tiranía de la capital. Las órdenes del gobierno central eran a veces desobedecidas. El tono de la prensa era belicoso y agresivo. Lyon subterráneo publicaba artículos violentos, exhortando al pueblo a derribar al gobierno por la fuerza. «Si París», decía el periódico, «persiste en sostener en el poder a esa banda de imbéciles y de cobardes que, en un momento de tanta gravedad como el actual, muestran una incapacidad absoluta para elevarse por encima de sus intereses particulares, peor para él. Lyon, y es de esperar que el país entero no les seguirá por ese camino. París sin Francia no es nada. Ese parásito que vive a costa del país pedirá socorro tan pronto como el país se niegue a seguir nutriéndolo». La prensa de otros grandes centros no era menos belicosa, y la campaña contra París y el gobierno central tomaba formas cada vez más violentas. La gente más razonable veía el peligro de las tendencias separatistas, pero ante el estado de excitación de la masa no se atrevían a ir contracorriente. Un periódico de Marsella, por haber publicado un artículo defendiendo al gobierno contra los ataques injustos y haciendo un llamamiento al trabajo común para el bien de Francia entera, estuvo a punto de ser asaltado por el populacho y tuvo al poco tiempo que suspender su publicación por falta de lectores.